Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Este día jueves vamos a abordar un tema muy interesante, muy importante. Tenemos una ponente estrella el día de hoy, ¿sí? Buenas noches a todos. Mi nombre es el doctor Carlos Alberto Borboa García. Soy profesor titular de geriatría en el Hospital General de Zona número 89 de Guadalajara. Queremos agradecer a la Academia Mexicana de Geriatría, así como a Geriatría, el esfuerzo que realizan para poder continuar con estas ponencias cada jueves y poder llevar temas de actualidad a todos nosotros. No olvidar que tenemos un congreso en puerta, no olviden inscribirse al Congreso de la Academia de Geriatría en Monterrey, no olviden. ¿Sí? El día de hoy vamos a abordar un tema de lo que es la valoración preoperatoria en la fractura de cadera, tema importante. Para ello, la evaluación preoperatoria, pues el propósito de ella más que nada es reducir el riesgo personal, mejorar los resultados diseñando estrategias perioperatorias que son apropiadas para disminuir la probabilidad de una mortalidad en el anciano. También hay otra que es eliminar las pruebas innecesarias que conducen a unos procedimientos también innecesarios en el paciente y que a veces complican la situación, incluso en mortalidad. Por último, también eliminan las intervenciones innecesarias con algunos pacientes que la doctora amablemente nos va a hablar, pero no olvidar que el avance de la edad trae consigo también más enfermedades médicas, comórbidos y que también pueden tener problemas de mortalidad perioperatorias. Esto, recuerden, la reserva fisiológica es reducida por el envejecimiento, las cuales son personales, individuales y difieren también de persona a persona. Y ya sea así de una manera u otra, pues la geriatría nos da una idea general del riesgo versus el beneficio y evalúa estrategias para que minimice esta mortalidad debido a las complicaciones perioperatorias que presenta y que probablemente ocurren en personas mayores. Para estos temas, pues tenemos a una invitada de lujo, la doctora Anabel Marín Tinoco. Ella es médico especialista en medicina interna por el IMSS y la UNAM. Ella es médico especialista en geriatría por el Instituto Politécnico Nacional. Fue certificada por el Consejo Mexicano de Geriatría, miembro de la Academia Mexicana de Geriatría, tiene una maestría en alta dirección y diplomado en educación, primera generación de geriatría en el IMSS, y por supuesto es una pionera en el manejo en el conjunto con ortopedia para fracturas de cadera. Tiene una amplia experiencia la doctora. Profesora de cursos de terapia física ocupacional, está encargada de la ludoteca geriátrica, muy bonita, ya me tocó conocerla, se llama El Escondite de Don Ringo. Estoy bien, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Médico adscrito al Servicio de Geriatría del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE. En la UMAE, el doctor Victorio de la Fuente Narváez es profesora adjunta de la Residencia de Geriatría del Hospital de Traumatología. Además, está encargada del programa de Geriatrims y es médica adscrita de geriatría. Pues sin más preámbulos, voy a dejar los micrófonos a la doctora para que inicie con el tema. De antemano, agradecemos su ponencia, doctora. Adelante, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y bueno, debido a que este es un tema cuanti más amplio e interesante, vamos a dar inicio a la sesión. Bueno, ¿me avisan si se ve bien? ¿Sí se ve correcto? Ok, bueno, vamos a hablar del manejo integral prequirúrgico de la fractura de cadera. Yo creo que desde hace varios años, hemos oído Lo que del la fractura de consumidor del... cadera es un tsunami de procesos o de desgracias que van ocurriendo a esta humanidad. Por supuesto que entre más vaya envejeciendo nuestra población, pues más fácil va a ser o más cantidad de pacientes van a presentar fracturas de cadera. Voy a dar una pequeña introducción, es una introducción muy pequeña porque a lo largo de las otras dos sesiones se ha estado hablando en relación de la importancia que tiene la fractura de cadera. En el año 2000 se calculaba que había 1.66 millones de pacientes mayores y para el año 2050, 6.6 millones de pacientes mayores con fractura de cadera. Las consecuencias de la fractura de cadera son devastadoras y no solamente son devastadoras para la salud del paciente, sino también para la familia y el sistema de salud. Es una de las
enfermedades que tienen un costo altísimo. Hasta el momento actual se calcula que el manejo de fractura de cadera puede superar el costo del el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama. Es otra cosa muy importante, es que va a disminuir la expectativa de vida, disminuye 1.8 años de vida en los pacientes que presentan fractura de cadera, independientemente de la evolución que tengan estos, y van a tener un 25% de disminución de la calidad de vida. Es más en mujeres y el pronóstico es peor en los hombres. Vamos a dar una pequeña visión de lo que hacemos en el IMSS. Debo de agradecer a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social que me hicieron favor de prestar esta diapositiva. Vamos a ver que las enfermedades con mayor prevalencia en pacientes mayores de 60 años, pues son enfermedad renal, diabetes, hipertensión, cardiopatías, trastornos psiquiátricos, etcétera. Las demencias, por supuesto que están de estas. En el año 2005, como pueden ver ustedes aquí, eran realmente menos de 50,000 fracturas de cadera. Para el año 2050 se espera que sean más de 150,000. La mortalidad está directamente relacionada con las comorbilidades y el tiempo de estancia hospitalaria, es decir, a menos estancia hospitalaria, menos mortalidad. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, vemos una gran cantidad de pacientes con fractura de cadera. Actualmente, nosotros el instituto es el que ve más fracturas de cadera, pues por obviedad. Si somos la institución más grande, pues vemos más fractura de cadera. El tiempo que nosotros tardamos, es decir, el que se tenía en promedio en el 2021 de estancia hospitalaria eran 10.7 días, mientras que en la Secretaría de Salud eran 9.3 días y en las instituciones privadas eran 5.2 días. Lo real es que el tiempo de estancia hospitalaria todavía es largo y esto, como les decía, va directamente relacionado con la mortalidad y el número de complicaciones. Los egresos por fractura de cadera, pues como ustedes van viendo, obviamente van aumentando conforme va aumentando la edad. Entre más edad tengamos, más complicaciones o más riesgo va a haber que el paciente presente fractura de cadera. Los egresos por fractura de cadera en consulta externa van en aumento conforme va aumentando la edad. Hasta ahorita nosotros lo que les puedo decir es que en el hospital el promedio de edad que tenemos es alrededor de 80, 83 años de pacientes que llegan con fractura de cadera. De acuerdo al nivel de atención, en la UMAS se atienden el 46.9 de las fracturas de cadera y en segundo nivel 53.1. Aquí empieza todo, por supuesto es importante, pero aquí empieza una de las cosas más trascendentes, que es el tiempo de cirugía. Acuérdense que a menor tiempo de cirugía hay incluso artículos que refieren que en cuanto llegue el paciente, nada más lo estabilices y en ese momento se opere y mejore el pronóstico. Como se pueden dar cuenta en esta gráfica que habla del tiempo de espera de la cirugía, pues incluso puede haber hasta 15 días, desgraciadamente, en nuestra institución. Bueno, como les decía, todo esto está relacionado obviamente con el envejecimiento poblacional. A más personas mayores, pues obviamente va a haber más fracturas. Y cuando se realizó toda esta epidemiología, pues no se contó con todo el encierro que tuvimos durante la época de COVID, porque todos estos pacientes sobrevivieron al COVID. Algunos tuvieron enfermedades, tuvieron COVID y tienen ya complicaciones de esta. La fractura por fragilidad, recuerden ustedes que es la fractura que se produce por un mecanismo de bajo impacto. Obviamente, este tipo de pacientes, nuestra población son pacientes complejos y condicionan que tengamos dificultades para el manejo. La fractura de cadera no solamente es la fractura de un hueso, tiene efectos devastadores en la funcionalidad en todos los aspectos, o sea, la funcionalidad social, la funcionalidad para el paciente, la calidad de vida, y se ha visto que hay alteraciones en la cognición. Es una manifestación grave, esto es importantísimo. En lo que estamos viendo cuando un paciente se fractura de cadera, es una manifestación final de una grave enfermedad y muy común
de los huesos, que es la osteoporosis. Es un gran síndrome geriátrico. En ella podemos encontrar múltiples síndromes geriátricos y muchas complicaciones que se van presentando inherentes a las comorbilidades del paciente. Es una manifestación de fragilidad. Hay un aumento de riesgo por cualquier otra causa, no necesariamente por complicaciones de la fractura de cadera. Las consecuencias en relación a economía son muy grandes, existe la necesidad en un buen porcentaje de pacientes que necesiten cuidadores. Y en los últimos artículos, fíjense que hay artículos muy interesantes en los que dicen que los pacientes que tienen fractura de cadera se les debe de hacer obligatoriamente un escrutinio relacionado con el deterioro cognitivo o la demencia, ya que aumenta hasta el 75% de riesgo de pacientes que presenten demencia con fractura de cadera. La verdad es que para nosotros, o sea, los que estamos en el equipo y vemos fractura de cadera, es sumamente común ver que el paciente llega con alteración neurocognitiva, incluso muchas veces sin que el familiar se dé cuenta o que no lo tome tan en cuenta para bueno, este paciente. ¿Qué vamos a hacer? Gracias. Lo vamos a dividir a manera de meramente academia. Vamos a dividir los diferentes tiempos que tenemos de atención de la fractura de cadera. Bueno, vamos a suponer que el paciente se cae. El paciente se cae por cualquier causa. Ahorita el motivo de esta presentación no es per se el síndrome de caídas, pero acuérdense que está directamente relacionado. Entonces, lo que tendría o lo ideal que tendría que hacer un individuo es solicitar una ambulancia. En el momento que llega la ambulancia, se debe de iniciar la analgesia con paracetamol. Con esto vamos a disminuir la agitación, la angustia, la preocupación, el dolor, la molestia, todo del paciente y los familiares. Se debe de hacer el traslado a una unidad médica. Obviamente, el traslado se tiene que hacer con una camilla rígida, que el paciente traiga collarín, el que tenga alguna otra parte de su cuerpo lesionada. Es importante investigar el mecanismo de caída. No es lo mismo el paciente que estaba parado y presentó síncope o aquel paciente que se giró sobre su propio eje y presentó fractura de cadera. Ojo, esto es súper importante, recordar que los pacientes que tienen fractura de cadera no siempre llegan con una sola fractura. Es desgraciadamente sumamente común que además de fractura de cadera, el paciente tenga fractura de húmero, que puede ser secundaria al golpe que recibe, o bien, o que tenga algún tipo de traumatismo craneoencefálico. Aquí veríamos ya la parte importante o una parte que se debe de tomar en cuenta en relación a si el paciente se cayó por la fractura o la fractura fue secundaria al trauma. Eso no lo vamos a saber, pues siquiera por un buen número de años. Una vez que el paciente llega al servicio de urgencias, se recomienda utilizar esta anamnesis que se llama OPUMA, que son lo mínimamente indispensable que debemos de saber cuando el paciente llega a urgencias. Es decir, la ODE que ocurrió, cuáles son los antecedentes personales del paciente, cuándo fue la última ingesta, que tiene que ser de alimentos y de medicamentos, la medicación que está tomando el paciente en el momento actual, si tiene algún tipo de alergia, y hay que recordar que se debe de explorar al paciente y se debe de pensar que puede ser que no solamente tenga fracturada la cadera. Recuerden que los pacientes, lo que más les puede doler en ese momento puede ser la cadera, pero al rato se dan cuenta que también les duele el húmero, o que también les duele la cabeza, o traen un gran hematoma en la cara. Entonces es importante que lo evaluemos y por supuesto que entre más trauma o más lesiones tenga este paciente, el manejo de los pacientes con fractura de cadera se va a complicar. Una vez que el paciente ingresa a urgencias, hay artículos, principalmente los españoles, refieren que se tiene que canalizar al paciente. Sin embargo, nosotros a lo largo de esta experiencia de todos los años, hemos visto que muchas veces no es necesario. Desgraciadamente, nuestros servicios de urgencias, muchos de ellos están muy llenos, entonces esto condiciona que el paciente, pues obviamente, tenga más agitación por el ruido, porque no ve a sus familiares, porque tiene dolor, etcétera. Entonces, de las primeras cosas que vamos a iniciar es iniciar analgesia. Esta analgesia se puede iniciar con paracetamol, evitar AINES, y hay
Hay artículos que refieren que tenemos que hacer un bloqueo ileofacial. Dicen que tiene pocos efectos adversos, sin embargo, yo debo decirles que la experiencia que tenemos nosotros es poca en relación a este tipo de bloqueos. Se deben de realizar exámenes de laboratorio mínimos indispensables, que son una biometría hemática, una química sanguínea, una determinación de electrolitos séricos, tiempos de coagulación, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Todo esto en vías de mejorar las alteraciones que pudiera tener el paciente y darnos cuenta si el paciente tiene alguna alteración nueva. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, pues el diagnóstico se hace principalmente ante la sospecha. O sea, si yo sospecho que mi paciente tiene fractura de cadera, lo ideal es que se tome una radiografía simple de cadera, una AP axial, y esta tiene un 90% de sensibilidad. Casi todos los pacientes se logra ver la fractura de cadera en este tipo de radiografías. Se va a ver, obviamente, la osteopenia en la radiografía. Si tiene un grado de osteoporosis alto, en este artículo específicamente refieren que puedes hacer una tomografía de cadera o una resonancia magnética. Lo real es que es un gasto muy elevado para la sensibilidad que tiene la radiografía de tórax. Sin embargo, si el médico ortopedista principalmente es el que tiene algún tipo de duda para saber la localización específica o para saber si el paciente tiene además algún tipo de tumoración, tiene metástasis, etcétera, a veces es necesario realizar este tipo de estudios. Esto me llamó la atención en los múltiples artículos que leí. En todos los artículos, estoy hablando de unos 8 años para acá, está claro y evidente que el manejo de fractura de cadera debe ser un manejo interdisciplinario. Y hay artículos que se refieren específicamente en relación a la valoración geriátrica integral. Y la valoración geriátrica integral la debemos de realizar en todos los pacientes que tienen fractura de cadera, porque esto nos va a ayudar a hacer un manejo perioperatorio sistematizado, cuidadoso y de calidad. Desde el momento que el paciente llega a urgencias, empieza la interdisciplinariedad. Es decir, en ese momento ya intervino el médico ortopedista, si hay médico urgenciólogo, la enfermera especialista, si no es que la enfermera general, los médicos desde residentes, el médico radiólogo, todos los que intervienen para hacer el diagnóstico e iniciar el manejo. Lo principal es, una vez que quitamos el dolor, buscar o indagar sobre las comorbilidades que tiene el paciente y buscar optimizar, es decir, que estén en las mejores condiciones posibles. Es importante que reconozcamos, por eso es importante la evaluación geriátrica integral, la fragilidad y la cual en muchas veces, desgraciadamente, no es reversible en nuestros pacientes. Por eso se recomienda realizar en todos los casos, y eso les repito, está en muchos artículos a nivel internacional, que tenemos que realizar una valoración geriátrica integral en la cual vamos a incluir la parte súper importante que es la parte social. Desde el momento que esté el paciente en urgencias, nosotros vamos a iniciar rehabilitación. La rehabilitación temprana la vamos a iniciar cuando le solicitamos al paciente que traiga sus auxiliares. Es decir, el paciente que necesite auxiliares visuales, el que necesite algún tipo de la dentadura o los auxiliares auditivos, porque con eso vamos a disminuir delirium y vamos a empezar a lograr que el paciente se vaya reintegrando a un ambiente extraño. En todo momento hay que orientar al paciente en tiempo, espacio y persona, es decir, dónde está, qué te pasó, qué día es hoy, oye, quién está contigo, si tenemos al familiar, que desgraciadamente no en todas las instituciones se puede, pero el familiar nos puede ayudar bastante. Y en otras ocasiones no es que el familiar no quiera ayudarnos, sino que no hay familiar. Hay que iniciar la movilización activa de partes del cuerpo que no son lesionadas. Es decir, si el paciente tiene una fractura de cadera derecha, pues el paciente puede mover la cabeza, los ojos, los hombros, las manos, incluso, o sea, mover el abdomen y la otra extremidad. A todos, absolutamente a todos, tanto personal médico como familiares, causa mucho conflicto mover a algún paciente que tiene fractura.
Incluso fíjense que el paciente que tiene fractura de cadera puede mover los dedos del pie de la pierna lesionada. Y esto, acuérdense que les ayuda a tener una percepción temporoespacial y a que se den cuenta en qué lugar están sus extremidades. Para si le tenemos que pedir que estire un poco la pierna, si tenemos que moverlo un poco para evitar úlceras por presión, hay que incentivar el aseo personal del paciente, es decir, permitirle que se lave él solo los dientes, que se ponga crema, darle alcohol gel al momento que llegamos a revisar al paciente para que él tenga diferentes tipos de estímulos y con esto no solamente hagamos rehabilitación física, sino también rehabilitación cognitiva. Otra cosa muy importante es que normalmente los familiares cuando llega el paciente a hospitalización, los alimentan. Acuérdense que hay que trabajar con los familiares y el paciente para que el paciente pueda comer solo sus alimentos. Recordar que el acto de la alimentación no solamente es un acto mecánico, sino incluye una buena parte cognitiva, es decir, desde que se den cuenta dónde está la cuchara, el tamaño de la cuchara, el peso de los alimentos, que sean capaces de agarrar con la cuchara los alimentos, si es con un tenedor, pinchar los alimentos y que se lo puedan llevar a la boca. Les podemos ayudar, sin embargo, lo ideal es que el paciente poco a poco lo vaya haciendo solo. Es importante recordar que si nosotros no rehabilitamos esta parte desde que llega el paciente, el riesgo de que el paciente cuando se egrese no pueda hacer actividades básicas como son la alimentación es muy alto. Todo esto se debe de continuar en manera continua desde que llega el paciente hasta que se egresa. Esto es sumamente importante. No podemos olvidar que la rehabilitación es una parte esencial de nuestro trabajo. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, finalmente, ¿qué vamos a manejar con este tipo de pacientes? Bueno, voy a vigilar la dieta, la analgesia, la anticoagulación, ya voy a ir hablando de cada una de ellas, valorar comorbilidades y su control, ajustar fármacos de uso común y nuevos fármacos que tengamos que utilizar en el paciente. Hay que valorar la presencia de procesos infecciosos que pudieran condicionar una complicación en etapa temprana o incluso hay muchos pacientes que como una manifestación atípica de la enfermedad llegan, presentan una caída que presentan fractura de cadera y esto es secundario, por ejemplo, a una infección de vías urinarias o una neumonía o algún otro tipo. Incluso, fíjense, hasta un proceso infeccioso dental pudiera estar condicionando que el paciente presente esta deshabitación y se pueda caer. Realizar la valoración preoperatoria. Recuérdense que la valoración preoperatoria la podemos realizar tanto los médicos geriatras como los médicos internistas. Esto va a ir relacionado, va a estar de acuerdo a cómo ustedes lo manejen en cada uno de sus hospitales. Bueno, vamos ahora con la dieta y la hidratación. La dieta la debemos de adecuar de acuerdo a las condiciones de cada uno de los pacientes. Es decir, si tiene dientes, si no tiene dientes, si tiene gerostomía, todo lo que vayamos a ver. Lo ideal es calcularle de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. Se le puede dejar un aporte extra de proteínas que puede ir de 1.2 a 1.5. Hay que evitar, hay que buscar la forma en que el paciente se lo coma. La verdad es que en nuestras instituciones las papillas. Entonces, lo que podemos hacer es preguntarle al paciente si en su casa comía papillas. Si el paciente no comía, ya tiene pocos dientes y en su casa no comía papillas, pues el paciente puede seguir comiendo la dieta picada para que además incentivemos con esto que el paciente continúe su alimentación. Hay que evitar ayunos prolongados. Esto es sumamente importante porque puede predisponernos a delirium, a deshidratación, etcétera. Hay que vigilar la glucemia, a pesar de que tengamos pacientes que puedan haber llegado con descontroles metabólicos, es decir, con una hiperglucemia sin que sea necesariamente un estado hiperosmolar o una cetoacidosis, el paciente puede hacer hipoglucemia por los periodos de ayuno muy prolongados. Hay que tratar de mantener la hidratación vía oral y solamente antes, unas 12 o 18 horas antes de la cirugía, sería bueno canalizar al paciente. Las guías recomiendan que todavía 6 horas antes el paciente puede comer sólidos, pero en poca cantidad. Y 2 horas antes del evento quirúrgico todavía puede tomar algún líquido claro. Por supuesto que debemos de tomar en cuenta que la ingesta de alimentos de los pacientes pues va a estar muy disminuida.
Hay artículos que recomiendan que podemos empezar a canalizar al paciente con solución mixta, 500 mililitros cada 8 horas antes de la cirugía para que el paciente esté en buenas condiciones hídricas. ¿Qué pasa con la analgesia? Bueno, nosotros empezamos paracetamol y la verdad es que eso podemos hacerlo, es 1 gramo cada 8 horas, lo que nosotros recomendamos. Y acuérdense que el dolor se asocia a un mayor tiempo de estancia hospitalaria, a que retarda la deambulación y el abatimiento funcional se hace más importante. Este artículo, como el que les enseño en este momento, es un artículo que tiene poco que salió en el que refieren que si tú pones intravenoso la acetaminofén a los pacientes, les va mejor que si les pones vía oral. Sin embargo, bueno, como muchos desgraciadamente de los artículos que tenemos, es importante realizar estudios a gran escala. O sea, esta muestra era de alrededor de 1000 pacientes cuando mucho. ¿Qué vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar paracetamol, 1 gramo vía oral cada 8 horas o 1 gramo intravenoso cada 8 horas. Las guías recomiendan que podemos utilizar metamizol. Sin embargo, recuerden ustedes que nuestros pacientes son vulnerables. Entonces, el riesgo de que el paciente le pongamos metamizol intravenoso, pues es obviamente entre los principales que se nos hipotense. Y bueno, yo no sé si a ustedes les ha tocado manejar a algún paciente que tenga hipotensión por metamizol y resulta realmente complicado. Podemos alternarlo o dejarlo como dosis de rescate el metamizol, pero yo recomiendo 1 gramo nada más. Se puede iniciar el tramadol intravenoso o hacer una combinación de tramadol, paracetamol vía oral. Si ustedes empiezan tramadol con paracetamol, hay que recordar que la dosis que viene de paracetamol en la venta comercial no es suficiente, no alcanzamos la dosis analgésica. Por lo tanto, tendremos que dejar paracetamol y tramadol más paracetamol solo, 750 miligramos cada 8 horas. ¿Cuál es la dosis con la que podemos iniciar el tramadol? Incluso fíjense que hay artículos que refieren que debemos de iniciar morfina en este tipo de pacientes. Pero recuerden que empezar todos los opiáceos débiles tiene efectos adversos importantes, o sea, somnolencia, que el paciente tenga náuseas y todavía coma menos, que el paciente se deshidrate, el malestar general. Esto es importante y lo debemos de tomar en cuenta. La dosis de impregnación del tramadol es de 0.5 a 0.7 miligramos por kilo de peso. La dosis de mantenimiento es de 0.07 a 0.08 y las dosis de rescate 0.5 miligramos por kilo de peso. Y así vamos a ir aumentando de acuerdo a las necesidades del paciente. Si es un paciente que es virgen a los opioides, con esto van a tener una excelente respuesta sin que sea necesario agregar una dosis más alta de tramadol o morfina o fentanilo, etcétera. Pero los pacientes que tienen mucho tiempo de evolución de tomar tramadol, puede ser que necesitemos aumentar un poco la dosis. Sin embargo, acuérdense de una de las primicias en geriatría, empezar dosis bajas y ir subiendo poco a poco. ¿Qué pasa después con lo que sigue? Vamos a manejar el oxígeno. Bueno, desde hace muchos años hay mucha controversia en relación al manejo del oxígeno, es decir, si se va a dar desde antes de que el paciente, desde que llega el paciente, o si no se va a poner. Hay mucha gente que tiene diferentes opiniones. Lo real es que una vez que tenemos al paciente que tiene, por ejemplo, un uso crónico de oxígeno, no se lo suspendan por nada, por favor, porque sí se les puede hacer, nada más por el simple y sencillo hecho de disminuir el aporte de oxígeno, pueden empezar con delirio, empezar con complicaciones que pueden llegar incluso a la insuficiencia cardíaca. Hay que iniciar ejercicios respiratorios, esto es vital. Acuérdense que la rehabilitación es un continuo, es decir, cada vez que nosotros vamos a ver al paciente, si no podemos o no tenemos tiempo de realizarle todas las maniobras de rehabilitación, pues podemos hacer 1 o 2 o 3 diario con ayuda del personal de enfermería, con ayuda del personal de rehabilitación, y todo esto va a ir no solamente incentivando al paciente que se mantenga despierto, que esté orientado, sino que además trabajemos en equipo y todos logremos capacitar a los familiares. Se sugiere que unas 6 a 8 horas antes de que sea el evento quirúrgico, para mejorar la hipoperfusión generalizada de la que se parte con el paciente mayor, se debe de iniciar un aporte de oxígeno y este debe de continuar incluso 12 a 24 horas en el posquirúrgico.
Obviamente depende de las condiciones que ustedes vean con el paciente. Bueno, actualmente hemos visto, de acuerdo a la evolución de la medicina, cada vez hay más pacientes que utilizan anticoagulación. Los anticoagulantes, tenemos que preguntar a los anticoagulantes y antiplaquetarios. Al momento que ingresa el paciente, debemos suspender los antiagregantes o antiplaquetarios o los anticoagulantes e iniciar heparina de bajo peso molecular ajustada a función renal. Y es importante que tomemos en cuenta que la mayoría de los artículos refieren que no hay motivo por el cual nosotros tengamos que retardar el tiempo quirúrgico, porque las complicaciones de retrasar este evento son más importantes que las que pudieran fecha, no nos presentar. han dado cita para la colocación. El pendiente que me llevo ahorita sería pues evitar retrasar el tiempo quirúrgico. Hay que tener ciertas precauciones con este tipo de fármacos y el tipo de anestesia regional. Hay algunos artículos que refieren que los pacientes pueden hacer algún tipo de hematomas, pero realmente es poca. 1 de cada 2 pacientes, como les decía, es tratado con antitrombóticos o anticoagulantes. El equilibrio entre riesgo de sangrado y posterior evento quirúrgico hace que nos inclinemos hacia el evento quirúrgico. Hay que retirar los antitrombóticos y el riesgo de antitrombóticos, de la suspensión de anticoagulantes y antitrombóticos, de casi todo se termina a las 48 horas. Hay que iniciar una cirugía, hay que realizar una cirugía temprana para lograr una recuperación cognitiva, funcional y menos complicaciones médicas y quirúrgicas. Esto es de vital importancia. Les voy a enseñar a continuación unas tablas que me parecieron bastante interesantes y resumidas de cómo es el manejo perioperatorio con los antiagregantes. Viene las dosis, cómo lo vamos a reiniciar y si necesitan demora. La aspirina no necesita o no hay un argumento por el cual tengamos que retrasar el tratamiento quirúrgico. Aquí vienen incluso combinaciones de clopidogrel y ácido acetil salicílico, en el cual tendríamos que esperar solamente 24 horas. El cilostazol y el ácido acetil salicílico también 24 a 48 horas. Y con esto podemos empezar a trabajar, además con los médicos anestesiólogos, que el riesgo de sangrado está muy disminuido. Aquí está con los nuevos anticoagulantes orales. Como pueden darse cuenta, aquí está el tipo de manejo que se tiene con este paciente, con los pacientes y el tiempo máximo que se tiene que esperar. Y como ustedes pueden darse cuenta, en ninguno se tiene que esperar más de 48 horas para que el paciente se pueda operar. ¿Qué pasa con el antibiótico? ¿Sí es cierto que se necesita antibiótico? Sí, sí se necesita antibiótico antes del evento quirúrgico. Existen las guías internacionales de los médicos ortopedistas, es decir, las guías internacionales quirúrgicas, mencionan que el antibiótico se tiene que iniciar para disminuir el riesgo de procesos infecciosos de bacterias que se encuentren en la piel, es decir, estafilococos, estreptococos. Por lo tanto, se recomienda iniciar con una cefalosporina de primera generación, de primera o segunda generación, y esta se debe de administrar 20 minutos antes de que se inicie la incisión. Con esto se ha visto que hay una disminución importante en las complicaciones posquirúrgicas o de herida quirúrgica. ¿En qué pacientes voy a necesitar que en el transquirúrgico yo tenga que volver a administrar otra dosis de antibiótico? Bueno, aquellos pacientes que sangren entre 800 mililitros y 1 litro, se tiene que administrar otra dosis de antibiótico, bien que la cirugía dure más de 2 horas. Hay que continuar este tratamiento por 3 dosis y después suspenderlo. Es decir, como parte del tratamiento de fractura de cadera, no es necesario que el paciente se vaya con tratamiento antibiótico. ¿Cuáles son las alteraciones de laboratorio que nosotros tenemos que vigilar? Bueno, el grado de anemia, si hay necesidad de realizar algún tipo de transfusión. La presencia de leucocitosis es súper común y además es completamente esperable que el paciente después de su caída presente leucocitosis, que presente trombocitosis, alteraciones hidroelectrolíticas, porque en el mejor de los casos, como yo les decía, pues el paciente se cae, llega a la ambulancia y se lo lleva al hospital. Pero hay pacientes que se caen, hemos tenido pacientes que duran 72 horas en el suelo sin que nadie nadie los vaya a ver. Y después de esa hora llegan al hospital, entonces hay que vigilar alteraciones hidroelectrolíticas. Es sumamente común que el paciente llegue con algún tipo de lesión renal
Y esto, por eso es importante vigilar no solamente la química sanguínea, sino también los electrolitos. La hiponatremia se vuelve súper común, que es una combinación de los fármacos que pudiera estar tomando por los pacientes. Acuérdense que es común que tomen diuréticos de diferente tipo, los pacientes mayores, y vigilar lesión aguda. Nosotros, la mayoría de los artículos refieren que es una buena práctica realizar un examen general de orina. El examen general de orina nos va a demostrar que el paciente el motivo de su ingreso no haya sido un proceso séptico de vías urinarias. Por lo tanto, se recomienda realizar un examen general de orina. Bueno, ¿qué pasa con el delirium? Acuérdense que el delirium se puede presentar a lo largo desde que el paciente llega, incluso puede ser que el paciente desde antes de que llegara podía haber tenido la presencia de delirium. La asociación a delirium se observa a un peor pronóstico funcional. Y se ha visto que la intervención de nosotros los geriatras reduce de un 32 a 50% el riesgo de delirium en los pacientes que no lo tienen. En los pacientes que tienen, pues obviamente, ya saben, hay que iniciar medidas no farmacológicas, después farmacológicas, y además de ir capacitando y ayudándole al paciente y al familiar a esta recuperación. El hecho de que el paciente se mejore del delirium a veces no es posible que se elimine por completo. Esto va a ayudar a que mejore el dolor, porque hay muchos pacientes que presentan un delirium agitado. Hemos tenido, la verdad, que una cantidad bastante indecente de pacientes que se paran de la cama cuando están con delirium, a pesar de tener una fractura de cadera. Y esto hace que pues el paciente se pueda lesionar más. Si nosotros logramos controlar el delirium o bien sospechar de su presencia, esto hace que el paciente tenga una mejor recuperación. Ay, perdón. ¿Qué pasa con la valoración preoperatoria? Hay muchísimas escalas que se utilizan para hacer valoración preoperatoria, muchas. La más utilizada y la que describen casi todos los artículos a nivel internacional es la valoración del ASA. Esa es la valoración que se ha visto que tiene, que se asocia más a pronóstico, es decir, obviamente ante más calificación del ASA, pero es el pronóstico del paciente. Debido a esta situación y que finalmente no cumple por completo las necesidades que tenemos los geriatras o la necesidad real de de hacer una evaluación preoperatoria, se están intentando hacer a nivel internacional diferentes tipos de valoraciones y en las que se basa principalmente o está asociado principalmente no a la concentración de oxígeno, no si tiene enfermedades o si tiene algún otro tipo de descompensación, sino al grado de fragilidad que tiene el paciente en el momento que llega. Por supuesto que hay que hacer las valoraciones preparatorias con las escalas que estemos acostumbrados en nuestras unidades médicas, porque si nosotros de primera intención llegamos y les decimos, no, pues, ¿qué creen que esta escala es mejor? Porque se utiliza específicamente en pacientes con trauma, pues no, se los van a regresar. Entonces, aplicar estas escalas que apenas se están introduciendo a nivel internacional, sería una muy buena opción que pudiéramos validarlas. Una es el Trauma Specific Frailty Index, y el otro las dos constan de 15 ítems aproximadamente, y lo real es que si ustedes se pueden dar cuenta, hacemos una valoración general de la fragilidad y de las condiciones que puede tener en ese momento el paciente. Como les decía, bueno, se hace el Goldman, se hace el DESCI, pero el ASA es el más conocido a nivel internacional y el que se ha estudiado más para ver situaciones de pronóstico con este tipo de pacientes. Bueno, ¿qué hay de las comorbilidades? Las comorbilidades pueden ser infinitas y además puede haber cualquier cantidad de combinaciones entre unas y otras. Y lo principal es buscar qué tipo de fármacos está tomando el paciente, en qué momento se los tomó, cuántos días tiene de no tomárselos, si necesita ayuda, si se está tomando mal la dosis, todo lo que va relacionado a esto, y empezar a manejar al paciente en fase aguda para que entre en mejores condiciones. Ojo con los antihipertensivos, sobre todo los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores son fármacos que se utilizan en las patologías cardiovasculares y de trastorno del ritmo y que son desgraciadamente muy común. Sin embargo, en el momento que el paciente se le realiza una intervención de fractura de cadera, pues los beta bloqueadores en forma fisiológica no van a tener una buena respuesta.
por el mismo proceso de envejecimiento. Y si a esto le sumamos que tenemos al paciente bloqueado con beta bloqueadores, valga la redundancia, pues hace que su respuesta sea menos eficiente y fácilmente el paciente se hipotense o pueda tener alteraciones de ritmo. Ojo, con esto no quiero decir que se van a suspender los beta bloqueadores, pero sí debemos de tener cuidado. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca hay que estarlos vigilando en todo momento, que no nos pasemos de líquidos, que lleguen en buen control. Hay que vigilar, como les decía, es preferible que el paciente no se vaya con glucemias por abajo de 150 para que evitar que con el ayuno el paciente nos haga hipoglucemia. Hay que vigilar los niveles de presión arterial, que el paciente no se vaya hipotenso, porque si no se va a complicar durante el evento quirúrgico y en el postquirúrgico. Tenemos que identificar, porque muchas veces no saben, los pacientes que tienen algún tipo de neumopatía. Las neumopatías son mucho más comunes de lo que nosotros creemos en las personas mayores, y a lo mejor en otro momento el paciente vivía feliz y contento sin darse cuenta que tenía una neumopatía, pero ante un evento quirúrgico de esta magnitud es importante que nosotros estemos conscientes del manejo de las neumopatías. ¿Cuáles son los predictores de mortalidad y que debemos de estar vigilando? Bueno, pues obviamente si tenemos un paciente de edad avanzada, como decíamos, entre más edad, más riesgo de presentar complicaciones. Un hombre, a los hombres les va peor, esa es la realidad. Se fracturan menos, pero cuando se fracturan les va peor. Hay que ver la funcionalidad limitada preoperatoria. El paciente que tenía mucha limitación previa, ya sea por enfermedad articular degenerativa, ya sea por una insuficiencia cardíaca, una neumopatía crónica descompensada, o cualquier otra enfermedad que le haya limitado su funcionalidad, hace que el pronóstico se vea ensombrecido. El paciente que presenta una asa elevada, como les mencionaba previamente, a la hora de hacer la valoración preoperatoria, pues esto predispone a un mayor riesgo de mortalidad. Aquellos pacientes que tienen demencia, el paciente que tiene delirium durante la hospitalización o previo a la hospitalización, que tienen diabetes, que tiene cáncer, que tiene patologías cardiovasculares o bien una multimorbilidad, perdón. Esto hace que el paciente, que sean predictores de mortalidad, y debemos de tener mucho cuidado. Pues ya llegamos a la parte en la que ya se está empezando, ya nos estamos acercando cada vez al manejo quirúrgico, y entonces vamos a trabajar en forma conjunta con los médicos ortopedistas y vamos a realizar una planeación quirúrgica. ¿En qué consiste la planeación quirúrgica que los médicos ortopedistas hacen? Bueno, van a ver el tipo de cirugía, el tiempo aproximado de cirugía, la órtesis que van a utilizar, si desean o no cementar. Acuérdense que la cementación debe de ser sumamente cuidadosa en los pacientes mayores, porque al momento de colocarla puede condicionar una insuficiencia cardíaca derecha, incluso un edema agudo pulmonar que lleven al paciente a la muerte. El riesgo de sangrado en la cirugía, pues como ya vimos, si el paciente tiene antiagregantes, si tiene una patología hematológica previa. Y otra pregunta que ha sucedido, que está últimamente, que está en boga, es la presencia, si se administra o no el ácido tranexámico. El ácido tranexámico se puede utilizar, por supuesto, en los pacientes con fractura de cadera, en pacientes que se sospeche que el sangrado va a ser importante. Con esto vamos a disminuir en forma importante, en un gran porcentaje, el riesgo de transfusión y retransfusión en los pacientes. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que la cirugía de fractura de cadera es operador dependiente, es decir, entre más hábil sea el cirujano ortopedista, entre más caderas hay operado, que sea más ducho en operar las caderas, va a sangrar menos. Nosotros, debo decirlo, en nuestro hospital realmente no utilizamos el ácido tranexámico, se deja para los pacientes con politrauma, porque de normal nuestros pacientes con fractura de cadera, independientemente de la órtesis que se les ponga, sangran entre 50 a 200, 250. Entonces no es necesario, pero por supuesto la dosis del ácido tranexámico que se refiere en la literatura es administrar 1 gramo al momento, justo en el momento en que se está planeando la cirugía, y después cada 8 horas
se debe de administrar una dosis más por 3 dosis y es todo. Se ha visto que con esta dosis no aumenta el riesgo de eventos adversos, como pueden ser un evento trombótico. Sin embargo, pues en nuestros pacientes todavía y en nuestra población, porque casi todos los artículos que existen son en otros países cuya alimentación es muy diferente y el tamaño de la población es muy diferente, tendríamos que hacer estudios más completos. ¿Qué hay en relación a la anestesia? Bueno, también acuérdense que es una planeación, por eso el paciente necesita una planeación prequirúrgica. Hay que tratar de mantener al paciente en los parámetros fisiológicos, hay que mantener el control del dolor, se puede utilizar un bloqueo nervioso o la anestesia que más se utiliza es la anestesia intradural y es en la que se ha visto que hay menos complicaciones. Es decir, el paciente que tiene una anestesia intradural le va mejor que el que le hacen anestesia general. ¿Por qué le va mejor? Pues porque despierta más rápido, porque la movilidad vuelve más temprano y hay una serie de medicamentos que se administran por parte de los anestesiólogos con los cuales debemos de tener cuidado. El riesgo de que el paciente tenga náuseas y vomite también es otra cosa que tenemos que estar vigilando y mantener siempre un buen estado hídrico. Bueno, la rehabilitación, como les decía, esta se mantiene durante todo el tiempo, es decir, nosotros pasamos visita, pues le damos rehabilitación. Pasa visita el ortopedista, le tiene que dar alto tipo de rehabilitación. Es un trabajo diario y debemos incluir a todos los familiares que vayan. Yo no puedo capacitar al que vino hoy, que es el tío que a lo mejor va a cuidar al viejito, o a lo mejor es el hermano, y no volver a capacitar a nadie hasta que el paciente se vaya. No, esto es todos los días, tenemos que capacitar a todos los familiares que se presenten. Entre más familiares yo capacite, mejor va a ser la rehabilitación del paciente. Hay que evitar inmovilidad en todo momento, como yo les decía, si el paciente ya las extremidades que no están lesionadas las puede mover, tiene que empezarlas a mover para que se le quite el miedo. Y hay que vigilar la aparición de las lesiones por presión que desgraciadamente son muy, muy comunes. Y bueno, esta es una visión rápida de lo que del manejo que tenemos que realizar con los pacientes en el prequirúrgico. Sin embargo, hay muchas cosas más que se tendrían que ver, es decir, los pacientes que tienen, por ejemplo, patología tiroidea, qué tanto lo podemos ajustar, si vale la pena o no ajustar el tratamiento durante la hospitalización, o nos esperamos a que el paciente pase este evento agudo. Hay muchas cosas que se pueden hablar, lo real es que tendríamos que hacer una sesión específica de cada uno de estos temas. Y bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, me pregunta el doctor José Carranza que si se puede utilizar el ácido tranexámico. Sí, siempre y cuando ustedes estén viendo que sospeche que su paciente va a sangrar mucho por cualquier causa, doctor. O bien que usted tenga experiencia con ese cirujano, que los pacientes le sangren harto, entonces sí, sí se lo sugiero. Pero lo real es que pues hay que individualizarlo. Les repito, nosotros en el hospital que manejamos puro trauma, el ácido tranexámico lo dejamos solamente en los pacientes con politrauma. Sí. Hay una pregunta aquí, doctora, de la doctora Carla. Dice, en el paciente con osteoporosis, ¿en qué momento es el ideal para iniciar un bifosfonato? En el momento de su alta, doctora, en el momento de su egreso, porque además de todo, usted ya valoró al paciente, vio su evolución, ya capacitó a los familiares, digamos que ya los tiene trabajando con usted y en ese momento se debe de iniciar el tratamiento con bifosfonatos. Hay que valorar, acuérdense que como todo en geriatría, esto es individualizado y tenemos que evaluar las condiciones de cada uno de los pacientes para saber cuál es el ideal. Independientemente que la literatura les diga que tal o cual fármaco es la maravilla, si tenemos un paciente que necesita el tratamiento, pero no puede tomar el que es el ideal, pues buscar alternativas con ellos. Eso es sumamente importante.
El doctor Becerra Galindo, doctora, nos hace una pregunta. Dice, en relación al antibiótico profiláctico, ¿otras opciones que se puede utilizar en los pacientes? Que no sea cefalosporina, se puede utilizar clindamicina, incluso, doctor, si tiene un paciente, por ejemplo, que tiene una infección de vías urinarias, Ujú. pueden iniciarle, no sé, ciprofloxacino, que con la conciencia de que te puede desarrollar, te puede aumentar el riesgo de delirium, pero bueno, le puedes iniciar cipro, que también te cubre los Sí. STAP, te puedes iniciar trimetoprim con sulfas, diferentes, y también no irnos tan altos en los antibióticos, porque acuérdense que es profilaxis nada más para que evitemos el riesgo de infección de la herida quirúrgica. La doctora Tsiri nos hace pues son tres preguntitas aquí, es en relación precisamente al paciente con disfunción tiroidea. Doctora, dice, en un paciente con TSH mayor de 30, pero sin clínica cardiovascular, pero presenta un riesgo prequirúrgico elevado. La pregunta es, ¿se justifica el retraso de la cirugía para disminuir TSH? No, Permítame, hay otra más. Bueno, con esa primera y hay otras dos más de esa. acuérdese, doctora, que la fractura de cadera es una urgencia. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una TSH de 30, que por supuesto que de primera intención nos causa mucha angustia, pero tiene, sabrá Dios cuántos años viviendo con esa TSH. Si yo de primera intención le empiezo a dar levotiroxina, lo que ustedes decidan, pues entonces el cambio metabólico que voy a pasar, me voy a tardar más tiempo y voy a retrasar una cirugía. Y entonces mi paciente no se va a morir de las complicaciones del hipotiroidismo o se va a morir de las complicaciones por no haber realizado el tratamiento quirúrgico en su momento. Ojo, algo que se me olvidó mencionarles, perdón, doctor, es que el ecocardiograma no está justificado en los pacientes que se van a operar con fractura de cadera. Lo único que hace es que retrasa el tiempo quirúrgico, pero no mejora ni pronóstico, ni mejora funcionalidad, nada, ¿no? O sea, hay que hacer una valoración lo más rápida posible, concisa y precisa, con la intención de que se opere a la brevedad de ese paciente. Dentro de la pregunta de la doctora Chidi me quedó una, dice, ¿mejora la mortalidad al disminuir la TSH, aunque no se llegue a una meta? La tercera pregunta ya la contestó, dice que si vale o no la pena el retraso quirúrgico, pero ya usted ya le explicó esa. Solo queda esa, doctora, dice que si mejoraría la mortalidad si se disminuye la TSH. Pues probablemente sí, doctora, pero, o sea, usted va a ver una respuesta de TSH a las 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, y es un tiempo que no se puede esperar. La verdad es que tenemos que ver riesgo-beneficio. Si el paciente, si finalmente decide no operarlo porque tiene una TSH muy elevada, lo que puede pasar es que en el Inter ya le dio 3 veces neumonía, ya es con úlceras por presión y con dolor abdominal por la popó ahí guardada, y esto hace Ujú. que el paciente se te complique. Y entonces no se te va a morir del hipotiroidismo, o sea, y ya tiene su tratamiento, sino del resto de las complicaciones. Y además acuérdense, algo que es importante que no olvidemos, es que al momento que nosotros estamos tratando una fractura de cadera, también estamos tratando a los familiares, porque a diferencia de muchas otras cosas, aquí necesitamos una intervención activa de los familiares para que el paciente tenga una mejoría. ¿Qué pasa? Perdón, doctor, estoy leyendo que dicen, ¿qué pasa si el paciente no acepta fractura de cadera? Digo, si no acepta cirugía para la fractura de cadera. Acuérdense que aquí se vale de todo. Todos podemos tomar la decisión que nuestra obligación como equipo de salud es brindarle la información al familiar, al paciente, si tiene una buena capacidad cognitiva, de cuáles son las consecuencias. Lo que se puede hacer en el paciente que no se debe de operar y que no se quiere operar es tratar de hablar con los anestesiólogos para ver si le pueden hacer, o incluso los mismos ortopedistas, para infiltrarlos. Sin embargo, y al infiltrar el paciente, esto dura poco tiempo, o sea que les estoy diciendo 1 mes cuando mucho y el paciente va a volver con dolor. Si el paciente a pesar de esto sobrevive, entonces va a tener mucho dolor y mucha limitación funcional. Y entonces es importantísimo que nosotros hablemos claramente con el paciente y los familiares. Y tengo otra paciente, otra pregunta del doctor Walter. Pregunta acerca de las recomendaciones en el adulto mayor con desnutrición, doctora. En el momento que llega tu paciente, doctor, tú le tienes que dar un aporte calórico extra, porque resulta que el viejito, no le gustan los frijoles y en el hospital le dan frijoles. Es que no le gusta el huevo porque, pues, el huevo me hincha.
no me gusta la manzana porque pues está roja. No sé, les van a poner todos los peros del mundo. El chiste es que desde ese momento usted lo empiece a incentivar. Puede poner licuados de alto contenido proteico, y aparte las dietas poliméricas. Acuérdense que las dietas poliméricas no se deben administrar en pacientes diabéticos, sino los licuados altos en proteína, porque los pacientes, las dietas poliméricas hacen que el paciente aumente la glucemia y aumente el riesgo de descontrol y que eso sí pudiera retrasar el evento quirúrgico. Si su paciente tiene una febre reducida, doctor, sí necesita evaluación por cardio. Y además está muy sintomático, sí necesita evaluación. No sé si tengan alguna otra pregunta o... No, la verdad es que no recomiendo que le pongan NPT a los pacientes que están con desnutrición. El riesgo es muy elevado de que se les complique, se les infecte, se trombose, etcétera, etcétera. Yo no recomendaría que les iniciaran NPT, sino insistir en la alimentación vía oral. Ok. Doctora, debido a la premura del tiempo, vamos a iniciar con las preguntas para que nos apoye, por favor, con su opinión acerca de las respuestas. Sí, doctor. Sí, a ver, estamos esperando. A ver cuántos jugadores hay ahorita. Espérenme, antes de que se me Sí, olvide, doctor. algo más les voy a decir. Acabo de ver una pregunta, perdón, doctor, acabo de ver una pregunta Adelante. que me dice si es recomendable hacer cirugía en pacientes que tienen cáncer con metástasis. Por supuesto que sí, doctor. La cirugía de fractura de cadera puede ser una cirugía paliativa. Y con Ujú. esto vamos a ayudarle al paciente a que se mueva. No le vamos a curar nada, pero sí a que pueda tener movilidad y que pueda ser un poco más funcional. Ya me callo. No, no, adelante, doctora. Estamos esperando que se unan más jugadores. Si gusta, puede continuar. Ahorita van muy pocos, no se atreven los doctores. Mire, doctor. Está bien. Sí se pueden operar pacientes hepatópatas con varices con todas las precauciones que pueden tener. Sí se pueden operar a los pacientes que tienen varices y que son hepatópatas, incluso con líquido de ascitis, fíjense, sí se puede, que ya tienen hipertensión portal, sí se pueden operar. Dice, hay muchos que ponen que ya no acepta más participantes. No da acceso el QR, no permite entrar. Ok, es correcto. Bueno, iniciamos yo creo con las preguntas. A ver, ¿dónde está el doctor? Ya me movió aquí. Ujú, ujú. Ok. Permítame un segundo. Algo pasó aquí.
A ver. Les leo las preguntas, pero no aparecen. Si quieren, nos las volamos. Que no me diga mi jefe. La radiografía simple de cadera AP tiene una sensibilidad del 80%. Las opciones de respuesta son verdadero o falso. Es falso, es el 90% de sensibilidad. Por eso es uno de los métodos diagnósticos que se debe de utilizar de primera intención. Acuérdense que entre más rápido respondan, mejor les va. La dosis de impregnación del tramador es de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso, ¿verdadero o falso? Recuerden que lo hablamos. Es muy importante que esto no se les olvide. En efecto, es falso. Acuérdense que la dosis es de 0.5 a 0.7 miligramos por kilo de peso, la dosis de impregnación. Hay que empezar, como todo en geriatría, bajo, con dosis bajas y ir subiendo poco a poco. La dosis inicial de ácido tranexámico es de 2 gramos intravenoso a pasar en 45 minutos, ¿verdadero o falso? En efecto, es falso. Y lo que deberíamos de poder pasar es un gramo de ácido tranexámico en los pacientes que sí lo consideren necesario. Vamos a la siguiente. Me dice que le está yendo muy bien a Ana Ceci. El momento ideal de administrar el antibiótico prequirúrgico es 20 minutos antes de la incisión, ¿verdadero o falso? Se acaba el tiempo. Y es verdadero, por supuesto, así es. Con esto vamos a disminuir en forma importante el riesgo de infección. Te fue muy bien en esta, Regina. El tiempo de demora de la cirugía de un paciente que tenía como medicación previa ácido acetil salicílico y ticagrelor es de 48 horas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Eso es verdadero. No sé cómo les va a calificar, pero la rehabilitación temprana en el paciente con fractura de cadera se inicia a las 24 horas de ingreso al hospital. ¿Verdadero o falso? Pues es falso. El paciente, en cuanto llegue, no tenemos que esperar 24 horas. En cuanto llegue el paciente y nosotros tengamos algún tipo de intervención, en ese momento empezamos la rehabilitación. Muchas gracias. Buenas noches a todos.